Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva serie de crónicas en el canal. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la trilogía El verano en que me enamoré, de la autora Jenny Han. Libros que cuentan con una adaptación a serie en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Antes de empezar, y por si esta es tu primera vez en el canal, quería recordarles que las crónicas son una serie de videos que hago resumiendo libros o contando historias inéditas de los personajes de series que en su mayoría están basadas en libros. Así que si te interesa conocer más sobre historias como Bridgerton, Vikingos o Diarios de vampiros, te dejo la lista de reproducción en la tarjeta que aparecerá en la esquina derecha superior de la pantalla. Sin más que decir, comencemos. Libro 1. El verano en que me enamoré. La historia comienza en un verano. Desde que Belly tenía memoria, ella, su madre Laurel y su hermano mayor Steven pasaban las vacaciones de verano en Playa Los Primos, donde Susana, o como mejor la conocían ellos, Beck, la mejor amiga de su madre, tenía una enorme casa. Beck y Laurel se conocían desde niñas y habían criado a sus hijos todos los veranos juntos. Conrad y Jeremiah, los dos hijos de Susana, se llevaban 1 año y medio de diferencia, siendo Conrad el mayor. Este último era alto, callado y reservado, mientras que Jeremiah solía ser el alma de la fiesta. Tenía el cabello rubio y rizado, por lo que su madre lo comparaba con los ángeles, y era muy cariñoso con ella, incluso a sus 17 años, algo no muy común en los adolescentes. Susana siempre había dicho que Belly nació destinada para uno de sus hijos, y Belly, en realidad, siempre había creído que ese chico era Conrad. Aquel verano, Belly había decidido cambiar las gafas por las lentillas y dejar su cabello suelto, por lo que en el mismo momento en el que se bajó del auto, notó cómo los chicos la miraron diferente, ya no como una hermana, sino como una chica. Esto reavivó las esperanzas de Belly de que Conrad por fin la notara, sobre todo luego de aquel incidente en el verano atrás, en el que rompió su corazón cuando la llevó a una feria solo para ver a una chica que le gustaba. No lo hizo a propósito. Conrad ni siquiera sabía que ella estaba enamorada de él, desde básicamente el inicio de su existencia, y ella había escondido muy bien sus lágrimas aquel día. Sin embargo, ese verano era diferente, no solo porque ella hubiera cambiado, sino también por Conrad. Había dejado el fútbol americano, había tenido una novia que lo dejó, había empezado a fumar y en general se notaba muy cambiado. Belly no tenía forma de saber lo que le estaba sucediendo. Aunque habían convivido prácticamente durante toda su vida, ella era más cercana a Jeremiah. Esta relación de confidentes con el menor de los Fisher nació una tarde en la que escucharon a Susana conversando con Laurel sobre su cáncer, el cual había comenzado a padecer tiempo atrás. En dicha conversación, le confesaba a su mejor amiga que prefería morir antes que perder su pecho. Aquello tuvo un efecto en Jeremiah, que aunque no volvió a mencionar el tema, creó un pacto secreto con Belly, siendo los únicos que habían presenciado aquel doloroso y confuso momento, y desde aquel entonces se volvieron inseparables. Una tarde del verano actual, luego de que lloviera por horas, Belly, Steven y Jeremiah decidieron ir al cine. Solo había una película romántica, por lo que Steven terminó dejando solos a los dos amigos. Fue esa noche, luego de que Jeremiah se acercara a ella constantemente y compartieran juntos una bebida, que Belly notó algo en él. ¿Jeremiah estaba intentando besarla? Era algo raro. Ella nunca había pensado en él de esa manera, no con Conrad alrededor, e incluso cuando fue él quien le dio su primer beso cuando apenas tenían 13 años. Aquello había sucedido durante un verano en el que Taylor, su mejor amiga, había ido a visitarla. Pero en ese entonces no había sido más que un torpe beso sin significado alguno para ninguno de los dos. Ahora, sin embargo, parecía que algo más estaba sucediendo. Regresando a la actualidad, Steven se marchó antes de tiempo.
fue a visitar universidades con su padre, por lo que Belly se quedó sola con Conrad y Jeremiah. Esa misma noche fueron a la fogata del 4 de julio donde conoció a Cam, un chico alto, blanco y con rasgos asiáticos, quien recordaba haberla visto años atrás en las clases de latín. Era un buen chico, así que no fue difícil para Belly sentirse atraída por él. Estuvieron un rato hablando, y cuando Cam se ofreció llevarla a casa, Conrad se negó a dejarla ir, por lo que tuvieron una discusión que terminó con Belly yéndose con ellos. Pero esto no le impidió seguir hablando con Cam, y tras noches de charlas telefónicas y un encuentro en la piscina de la casa, decidieron ir a una fiesta juntos. Por supuesto, Conrad y Jeremiah fueron también, más que todo con el objetivo de vigilarla, y por supuesto, ambos se encargaron de llamar la atención, cada uno a su manera. Jeremiah dedicando una canción a Cam Cameron y Belly, y Conrad involucrándose en una pelea. Mientras hablaba con Cameron, Belly había escuchado unos gritos que había reconocido al instante. Al llegar a la escena, se encontró con Conrad, quien mantenía una discusión con un chico mayor, de unos 25 años, tomando en cuenta que Conrad apenas acababa de cumplir los 18. En ese momento, Cam le ofreció llevarla a casa, pero ella decidió quedarse para intentar detener la pelea. Se acercó y se puso en medio de los dos, pero Conrad la apartó de un empujón. Estaba totalmente ebrio y fuera de control. Ella intentó mediar con él, pero no dio resultado. No fue hasta que Jeremiah habló con él que decidió dar su brazo a torcer e irse. Belly decidió que se iría con ellos, así que se despidió de Cam con la promesa de que no había nada de qué preocuparse. Jeremiah era el conductor designado, pero había dejado su gorra en la fiesta, así que les ordenó entrar al auto mientras iba por ella. Belly y Conrad obedecieron en silencio, y mientras se encontraban solos, él acarició su cabello y pronunció su nombre, pero no dijo nada más, pues fue interrumpido por la llegada de Jeremiah. Después de aquella noche, todo siguió como si nada. Conrad actuó como si nada hubiera pasado, mientras que Cam no volvió a llamar hasta pasados algunos días que la invitó al autocine. Vieron una película y antes de dejarla en casa, Cam le confesó que había estado enamorado de ella desde que la vio en aquella convención de latín años atrás, que le había parecido la chica más linda que había visto, aun y cuando era una niña con lentes, trenzas y regordeta, y tras confesarle su amor, la besó. Y Belly deseó que ese hubiera sido su primer beso. Tras esto, Belly entró a casa y se encontró con que su madre y Susana tenían una discusión. Nunca supo sobre qué se trataba, pero de lo que sí se enteró al día siguiente fue de que Susana y el señor Fisher se divorciaban, y que al parecer este tema no le sentaba muy bien a Conrad. Pasaron un par de semanas y llegó agosto, el último mes del verano. Cam fue invitado a una cena donde Jeremiah lo molestó por el hecho de ser vegetariano. Una vez terminaron, Cam le preguntó a Belly sobre su primer beso, y con cuál de los dos hermanos había sido, aunque él pensaba que era Conrad, por la forma en la que la miraba. Esto a ella le pareció extraño, ya que pensaba que Conrad apenas si la miraba. Le contó que en realidad su primer beso había sido con Jeremiah, que sucedió mientras jugaban verdad o reto, y él la había escogido para besarla, y así darle celos a Taylor, su mejor amiga. El resto de aquel verano, Taylor se había escapado durante las mañanas para ver el amanecer en la playa con Jeremiah, o eso pensaba Belly, hasta que lo siguió y vaya sorpresa, se encontró con que su mejor amiga estaba besando a su hermano. Aquello no solo generó un conflicto entre las dos, sino también con Jeremiah, y desde aquel momento ya no volvieron a ser mejores amigas. Esa misma noche, Conrad y Belly tuvieron un encuentro en el que Conrad fue extrañamente amable con ella. Sin duda, este tipo de actitudes la confundían. Mientras que un día era un chico completamente cerrado y ensimismado, al día siguiente bailaba con ella y la llamaba Bells. Belly pensaba que sin duda, Conrad era un chico difícil de entender, y eso le molestó, porque no sabía qué esperar, pero él no parecía entenderlo. Incluso, el día de su cumpleaños, actuó con tanta indiferencia que a duras penas la felicitó. Poco después, se fue haciendo demasiado evidente para Cameron que algo sucedía entre ella y Conrad, por lo que las cosas entre ellos comenzaron a enfriarse.
Pero lo más complicado llegó el día en el que Jeremiah le confesó que estaba enamorado de ella. Él sabía que ella siempre había estado enganchada por Conrad, pero creía que ya lo había superado y que ahora ellos podrían darse una oportunidad. Sin embargo, Belly no lo veía así. Ella solo tenía y siempre había tenido ojos para Conrad. Jeremiah siempre se había sentido celoso por la atención que obtenía su hermano, sobre todo por parte de su padre. Todos pensaban que era bueno en todo, y en realidad así era, pero esto hacía que Jeremiah se sintiera opacado. Esta confesión hizo que Belly tomara valor y confesara a Conrad lo que sentía por él, lo que había sentido durante toda su vida. Tenía que saber de una vez por todas si él se sentía igual o no. Esperó a primera hora de la mañana, cuando él se estaba preparando para salir a trotar. Se acercó por detrás, tomándolo por sorpresa y le soltó. «Te he querido desde los 10 años», dijo. «Eres el único chico en el que pienso. Toda la vida has sido tú. Te quiero de verdad». «Pues no deberías», fue lo que él contestó. «No soy el adecuado. Lo siento». Ella le dijo que no le creía, y que sabía que él la quería también, pero él respondió que no la quería como a ella le gustaría. Esto hizo que Belly se enojara, presionando para que confesara que también sentía algo, y que por eso había estado enojado todo el verano. No iba a permitir que él huyera de nuevo, no después de jugar con ella, y de que le diera falsas esperanzas, como si le gustara el hecho de tenerla como su pequeña admiradora. Conrad le contestó que el mundo no giraba a su alrededor, y esto enfureció aún más a Belly, quien declaró que a partir de ahora había terminado con él, que ya no serían nada, ni siquiera amigos. Él le reclamó el hecho de que ella quisiera tenerlo todo, a él, a Cameron y probablemente también a Jeremiah, y Belly le respondió que el que tenía un problema era él, y que debía superar el hecho de que sus padres se iban a divorciar, en vez de estar pagando su rabia con los demás. Tras esto, llegó Jeremiah y empezó a discutir con él diciéndole que debería empezar a afrontar la realidad y dejar de pagar su rabia con las demás personas. De ser una discusión, la pelea pasó a ser física. En cuestión de segundos, ambos hermanos se encontraban peleándose a golpes, haciéndose sangrar, hasta que Laurel apareció en la escena, logrando separarlos. Minutos después llegó Susana, y ambos chicos se abrazaron a ella. Laurel se llevó a Belly dándoles un momento a solas. Ella obviamente no supo lo que estaba pasando hasta que su mamá se lo dijo. El cáncer de Susana había vuelto, y esta vez no había cura. Esa misma noche, Belly fue a la habitación de Jeremiah. Lloraron y durmieron juntos, como solían hacerlo cuando eran pequeños. Cuando amaneció, Belly regresó a su cuarto, pero en el pasillo se encontró con Conrad, quien había desaparecido la noche anterior y ahora regresaba borracho. Ella le dijo que era la persona más egoísta que había conocido y él no le contestó. Poco después habló con Susana, quien le hizo prometerle que cuidaría de él, aunque no se especificó quién era ese él, y Belly tampoco se lo preguntó. Sin embargo, un rato más tarde, se sentó junto a Conrad frente al mar, lo consoló y se besaron por primera vez. Y así permanecieron, bajo la lluvia, tomados de la mano mientras él lloraba. Cameron la llamó un par de veces, pero ella decidió solo no contestarle. Prefería dejar todo así. La última noche de aquel verano, Belly dejó una nota debajo de la puerta de ambos hermanos, invitándolos a nadar en la piscina. Cantaron y rieron juntos por última vez aquel verano, como si fuera a ser el último, porque probablemente así sería. Algunos meses pasaron hasta diciembre, cuando una noche cualquiera, Belly recibió una inesperada llamada por parte de Conrad, quien le decía que iba camino a su casa. Había conducido 5 horas desde Boston para verla, por lo que todo fue una sorpresa. Sin embargo, ella no dudó cuando abrió la puerta del auto, se metió en el interior y se fue con él. Libro 2. No hay verano sin ti. Belly había soñado con un verano como cualquiera de los que había vivido con su familia, en Cousins con Susana, Conrad y Jeremiah, pero ahora esa escena solo podía ser parte de su imaginación. El verano había llegado y era el primero en el que ella, su madre y Steven permanecían en casa. Se había esforzado por seguir su vida con normalidad,
ir a fiestas, salir con amigos, pero por más que lo intentaba, nada parecía ser igual. Se sentía triste y vacía, y no podía entender por qué los demás no lo entendían. Después de aquel último verano, Belly había esperado que Conrad la llamara, no porque tuvieran algún tipo de compromiso, sino por lo que aquel último encuentro había significado, así que esperó durante meses a que la llamara, y finalmente lo hizo. Estuvieron durante los siguientes meses hablando por teléfono, y aquella amistad se convirtió en algo que nunca definieron, pero aún así existía. Él, incluso, viajaba hasta su casa para pasar tiempo con ella, aunque la impertinente presencia de Steven impidió que tuvieran siquiera una oportunidad para darse un beso. Pero tiempo después, todo acabó, y Susana murió. El día del funeral, Belly, su madre y Steven viajaron a acompañarlos en ese momento. Ella fue dispuesta a estar a su lado, a apoyarlo y no dejarlo solo ni un instante, pero lo había encontrado buscando consuelo en Audrey, su exnovia. Belly, indignada, le dijo que se podía ir al infierno, y él le contestó que se había equivocado al tener una relación con una chica tan joven como ella, y que debía madurar. Esa fue la última vez que Belly supo de Conrad, por lo menos hasta algunos meses después, cuando Jeremiah la llamó, avisándole que había desaparecido. Jeremiah seguía molesto con ella por haber escogido a Conrad por encima de él, pero no podía evitar seguir amándola. No había descubierto su amor por Belly hasta hace poco, cuando la vio el verano anterior, y se había vuelto loco de celos cuando notó que Conrad empezaba a verla también con otros ojos. Ella, por supuesto, seguía embelesada por su hermano, aun y cuando la había terminado durante el baile de fin de año, y eso a Jeremiah lo enfurecía. Él nunca la había notado ni valorado. ¿Por qué razón lo seguía amando después de tantos años de indiferencia? Belly, por su parte, recordaba aquel baile con amargura. Para comenzar, le había costado mucho convencer a Conrad de que la acompañara, ya que odiaba los bailes. Tampoco había sido el modelo de pareja perfecta. Había olvidado el ramillete, no le había comprado flores ni le había dicho lo guapa que se veía aquel día, cosa que Jeremiah sí hubiera hecho, pensó Belly. Conrad, por su parte, parecía incómodo e indiferente. Pasó toda la noche callado, y cuando por fin estuvieron solos, todo terminó. Fue ella quien lo dijo, pero él era el que había tomado la decisión. No hubo una despedida, ni explicaciones, ni un porqué. Conrad se subió a su auto y se fue, y no volvieron a verse hasta el día del funeral. En el presente, Belly había decidido acompañar a Jeremiah en su búsqueda por Conrad, por lo que la primera parada que hicieron fue en la universidad. No le dijo a nadie que iría a buscarlo. Incluso mintió a su madre haciéndole creer que se quedaría en casa de Taylor. Una vez llegaron, se encontraron con que no estaba. Sin embargo, se enteraron por su compañero de habitación que se había ido a surfear, por lo que intuyeron de inmediato que se había ido a Cousins, a la casa de verano. Belly también encontró un collar con un colgante de infinito que supo que era para ella. Tras esto, decidieron ir a Cousins. Conrad estaba molesto por verlos ahí, y claramente se negaba a volver a la escuela de verano. Belly y Jeremiah pensaban que todo se trataba de una rabieta, una crisis por la muerte de su madre que había ocurrido apenas 2 meses atrás, pero en realidad Conrad estaba ahí porque su padre había decidido vender la casa sin decirles nada. Belly fue la primera en enterarse, cuando una agente inmobiliaria irrumpió en la casa para reclamarle a Conrad por haber echado al equipo de mudanza. El chico le dejó claro que la casa no estaba en venta, y pidió a Belly no decirle nada a Jeremiah. Pero poco después, el padre de ambos apareció, y fue inevitable seguir guardando el secreto. Tuvieron una discusión donde fue imposible mediar con él para evitar la venta de la casa. También discutieron entre ellos. Jeremiah defendía a su padre, aunque éste siempre había tenido preferencias por Conrad, y este último parecía odiarlo, por haberle sido infiel a su madre sabiendo que estaba enferma. Finalmente se reconciliaron y convinieron en que no había más que hacer que disfrutar su última noche en la casa de verano, como su madre lo hubiera querido. Así pues, hicieron una fiesta. Belly se vistió con alguna ropa que Taylor había echado en su mochila, y Jeremiah hizo un intento por conseguir que le diera un beso mientras jugaban a verdad o reto, pero no funcionó. Aquella noche, Belly se emborrachó tanto que fue a parar a la playa, donde tuvo una discusión con Conrad.
Le pidió perdón por lo que había hecho en el funeral de Susana, y él le dijo que la perdonaba, pero cuando ella estuvo tan cerca que podían besarse, él se dio la vuelta y regresó a casa. Esto hizo que Belly entrara en crisis y llamara a su madre para contarle todo. Mientras tanto, una discusión se desarrollaba entre los hermanos. Jeremiah le exigía a Conrad que le contara lo que había sucedido entre Belly y él en la playa, a lo que Conrad respondió que nada. Así que decidió entonces hacerle la pregunta que tanto había estado evitando. ¿Te sigue gustando Belly?, dijo. Porque a mí sí, y me gusta en serio. Había decidido que si Conrad le respondía que la seguía queriendo, él se haría a un lado, y se olvidaría de ella definitivamente. Y lo haría por él, porque era su hermano. De otra forma, hubiera luchado por ella. Y entonces, Conrad contestó que no. Ahora, Jeremiah tenía el camino libre, o eso había decidido. A la mañana siguiente, Laurel apareció en la casa furiosa. Tuvieron una discusión en la que Belly le dijo que desearía que Susana fuera su madre, y no Laurel, y que había abandonado a los chicos, a lo que ésta reaccionó dándole una cachetada a su hija. Más tarde, aceptó hablar con el padre de los chicos para convencerlo de no vender la casa, y así fue. El señor Fisher aceptó con la única condición de que Conrad volviera a la escuela de verano para los exámenes. Y así sucedió. Así que Belly y Jeremiah se quedaron para ayudarlo a estudiar, y cuando finalmente terminó, fue a presentar los exámenes. Mientras esto sucedía, Jeremiah decidió sincerarse con Belly y preguntarle por qué no había estado para él cuando su madre murió. La chica no había sido capaz de llamarlos a ninguno de los dos, ya que ni ella misma se sentía capaz de lidiar con el dolor de la pérdida de Susana, pero ahora se sentía culpable. Aquella conversación fue interrumpida con la llegada de Conrad, quien acababa de pasar con éxito el primer examen. Esto hizo que su humor mejorara notablemente, tanto que levantó a Belly en brazos y la hizo girar. Sin embargo, quedaba un examen por hacer, así que se fue, dejando a Belly con Jeremiah nuevamente. Belly le preguntó entonces al chico si es que Conrad hablaba de ella cuando no estaba. Jeremiah le pidió que por favor no le preguntara eso, y parecía molesto cuando lo dijo, pero tan solo un minuto después la atrajo hacia él besándola. Belly lo describió como un beso desesperado y apasionado, como si él se estuviera ahogando y ella fuera aire, como algo que no había experimentado antes. Sintió que nada más existía, solo ellos. Cuando se separaron, ella le preguntó si le seguía queriendo, si seguía importándole, y él aseguró que sí. Siguieron besándose entonces hasta que escucharon un ruido. Conrad yacía a unos pasos del auto, mirándolos. Belly lo siguió y él le preguntó si ahora quería a Jeremiah. Ella le dijo que no lo sabía. En ese momento, él notó que ella llevaba el colgante del infinito, por lo que le pidió que se lo devolviera, y así lo hizo. Pero entonces, Belly supo que debía dejarlo ir. Ya no le bastaba con saber que él la quería, tenía que demostrárselo, y no lo había hecho. Lo que le daba no era suficiente. Molesto, Conrad le dijo que se fuera con Jeremiah, ya que él no la quería. Belly huyó y anduvo durante un rato hasta que tuvo el valor de regresar al coche donde ambos chicos la esperaban. Emprendieron el camino hacia casa, pero una tormenta de nieve los hizo parar en un hotel para pasar la noche. Durmieron en una sola habitación, ambos chicos en el piso, a lados opuestos de la cama. Una vez Jeremiah estuvo dormido, Conrad le susurró: «Antes, cuando te dije que no te quería, no era en serio». Sin embargo, Belly había empezado a sentir algo por Jeremiah cuando lo besó, como si lo necesitara tanto como él a ella. Al día siguiente, Conrad decidió irse solo con la excusa de que un amigo pasaría por él. Actuó como si nada hubiera pasado, y esto hizo que Belly decidiera dejarlo de una vez. Él siempre la apartaría de su lado, y eso no le haría bien, así que pondrían fin a aquella relación, porque él nunca iba a cambiar. Se despidió y dio vueltas sin mirar atrás. Y por primera vez fue ella la primera en irse. En el auto con Jeremiah le tomó la mano, entrelazando sus dedos, y así se fueron a casa. 2 años después, Belly seguía con el mismo chico. Corría bajo la lluvia con un vestido blanco hacia su auto, y él le abría la puerta, no sin antes preguntarle: ¿estás segura? Y ese sería el fin de este video. Como se dieron cuenta, solo resumí los 2 primeros libros llamados El verano en que me enamoré y No hay verano sin ti.
Todavía falta por resumir el último libro llamado Siempre nos quedará el verano. Comenta aquí abajo si te gustaría escuchar este último libro, ya que viendo y comparando los libros con la serie son bastante similares, por lo que sería un gran spoiler sobre lo que pasaría en la próxima temporada de la serie. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte a este canal, darle like a este video si es que te ha gustado y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.